Bueno, ahora vamos a ver la desintegración del Imperio Romano de Occidente. Para historia del séptimo básico, ¿cómo era el territorio europeo durante el Imperio Romano? Bueno, acá vemos una imagen del mapa del Imperio Romano en su mayor esplendor. Podemos ver que cubría gran parte de Europa, Medio Oriente y la parte costera con el mar Mediterráneo de África. Tenía presencia en todo este sector, llegando incluso a Britania, lo que es Inglaterra al día de hoy, a gran parte de Europa, limitaba con los reinos germanos, tenía también presencia en lo que es Grecia, Turquía, Italia, ahí estaba Roma, que era el centro del imperio del mundo en esa época, el Egipto, este sector, España, era parte del imperio romano y era toda una unidad. Esto hasta su caída del imperio romano de Occidente. Vamos a ver también qué se entiende por fragmentación territorial. Mientras Roma fue un imperio poderoso, los germanos y otros pueblos considerados por los romanos como bárbaros, ya que no seguían su propia cultura, fueron mantenidos al margen de sus territorios. Vemos acá la división con los germanos. Esta zona vendría a ser lo que era el imperio. Todo este sector vendría a formar parte del imperio. Y aquí tendría como las defensas para lo que son los reinos germanos. Pero esto cambió a partir del siglo III. A partir del siglo III fueron ingresando poco a poco las tribus germanas al interior del imperio y se fueron mezclando con ellos, empezaron a adquirir también la cultura grecorromana, para al final instalarse, como decía, conviviendo con las poblaciones romanas o romanizadas de este sector. Poco a poco fueron ingresando los germanos, entonces las tribus germanas, a instalarse al interior del imperio, viviendo con ellos y adquiriendo también sus costumbres y sus conocimientos. Esta irrupción se fue acentuando con el tiempo. Hacia fines del siglo V, los germanos traspasaron masivamente fronteras del imperio de Occidente, lo que terminó con su derrumbe. Aquí tenemos las tribus germanas en este sector, tenemos los sajones, los francos, los visigodos, los ostrogodos, los hunos también, todos fueron ingresando a lo que es el imperio romano, principalmente de Occidente, lo que llevó a su caída, lo que se comenzó a consolidar un proceso de mezcla cultural entre elementos romanos y germanos, lo que derivó a la larga en una nueva estructura política y social. Es decir, por la invasión de los germanos principalmente, fueron ingresando poco a poco de primera, luego a contar alrededor del siglo V ingresaron masivamente, provocando la caída del imperio romano de Occidente. Aquí tenemos una imagen de cómo era el imperio romano en su mayor plenitud. Vemos que cubría toda esta sección de Europa, África y Medio Oriente. Las tribus germanas, ubicadas en distintas partes del antiguo imperio, fueron entrando de a poco. Nombraron a sus jefes como monarcas, formándose así diversos reinos. Como ven aquí, una vez de la caída del Imperio Romano de Occidente, es la parte de acá del mapa, la parte izquierda del mapa, Occidente, fueron formando distintos reinos. Esto era con los jefes de las tribus germanas que fueron ubicándose en cada lugar y se fueron generando. Por ejemplo, tenemos el reino de los francos, los anglosajones, de los suevos, de los visigodos, de los ostrogodos, de los lombardos, de los gépidos, es decir, iban llegando formando sus propios reinos en la división, y de los vándalos en este sector. El sector occidental del Imperio Romano,
la parte oriental del Imperio Romano, se transformó en el Imperio Bizantino, su centro o capital en Constantinopla. Este se mantuvo relativamente firme hasta el siglo XV. De esta manera se comenzaba a configurar una transformación trascendental del mapa europeo caracterizada por una fragmentación territorial. Si nos fijamos acá, durante el imperio era solo un imperio, para todo el imperio unido, por decirlo, era una sola nación, el imperio, pero luego se comenzó a fragmentar distintos reinos, dependiendo de qué tribu germana era la que iba ubicándose en cada lugar. Hacia el reino 600 después de Cristo, hacia el año 600 después de Cristo, los reinos tuvieron distinta importancia y permanencia en el tiempo. Habían reinos que duraban más, eran más grandes, y otros reinos que eran más pequeños que luego eran absorbidos por los mayores. Uno de los más estables, extensos, fue el reino franco, es el que tenemos acá, reino de los francos. Fue el más estable, bajo de la dinastía de los merovingios, unificó todo el conjunto de los distintos pueblos francos que se ubicaban en esta sección, unificando todos los reinos, distintos reinos francos, hasta formar uno solo. Fue el más estable y extenso. Luego en Europa, al año 814 después de Cristo, bajo el reinado de Carlomagno, el reino franco se transformó en un imperio. Se extendió lo que es Italia, fue extendiendo, intentó hacer resurgir la idea imperial del antiguo imperio romano en el occidente y mantuvo una estrecha relación con la Iglesia Católica. Es decir, fue extendiendo el reino franco, que era la sección verde, fue anexando distintos reinos, distintas secciones, para tratar de formar nuevamente lo que era en su plenitud el imperio romano. Tras la muerte de Carlomagno, el imperio se desintegró, volvió a ser pequeños reinos, dejó de existir como este nuevo intento de imperio de Carlomagno. Y podemos ver algunos cambios en el mapa. Como vemos el imperio, todo de color rojo. Acá ya no está solamente el imperio, un imperio, sino que se fue dividiendo en distintas naciones, entre otros que pueden ustedes también ir buscando, viendo qué diferencias existen entre ambas fotografías. La de la derecha del imperio romano, su máximo esplendor, la izquierda, cómo quedó luego del ingreso de las tribus germanas y de la división en distintos reinos. Se unieron distintas tradiciones, lo que dio origen a la Europa occidental, diferenciándose del Imperio Romano. Son distintas tradiciones que fueron ubicándose. Tenemos para empezar la tradición greco-romana, la parte de los griegos con los romanos, se originó a partir de la relación establecida por griegos y romanos en la antigüedad, y que se mantuvo viva en gran parte del territorio del imperio. Los romanos tomaron casi todo de los griegos cuando los conquistaron, inclusive, por ejemplo, sus dioses. Solamente le cambiaron los de nombre, es decir, por ejemplo, Zeus lo cambiaron a Júpiter, Ares, a Marte, Poseidón, a Neptuno, Hades, el dios de la muerte, a Plutón. Es decir, cambiaron el nombre pero mantuvieron los mismos conceptos. Es decir, tomó mucho el Imperio Romano de lo que era la antigua cultura griega, por eso se llama greco-romana, que prácticamente hicieron un símil de toda la cultura griega y la esparcieron por todo el imperio.
Gracias a la convivencia entre romanos y germanos, fueron ingresando, como lo habíamos visto, poco a poco, a contar del siglo III, estos últimos adoptaron algunas costumbres romanas, entre las que destacan el derecho, que es la base de todos los sistemas jurídicos, hasta por lo menos de Occidente, y también el latín, lengua que se mezcló con otras y originó nuevas lenguas conocidas como lenguas romances. Romances porque viene de Roma, no porque sean románticas, sino que provienen de Roma, por eso son romances. Esas lenguas fueron la base de los idiomas presentes el día de hoy, como el español, el francés, el portugués, el italiano, incluso el inglés. Por eso idiomas tienen la misma base y es bastante sencillo de entender lo que es, por ejemplo, escuchar a un italiano conversar en su idioma o a un portugués escuchar en su idioma, tienen bastantes bases o similitudes con el español, que todos provienen de la misma lengua base que es el latín. Se fueron generando algunos cambios, diferenciaciones, cuando se surgieron las lenguas romances. También tenemos la tradición judío-cristiana. Es una tradición religiosa y cultural que comparten credos semejantes y el mismo libro sagrado. Es decir, tienen credos muy semejantes los cristianos con los judíos y comparten el mismo libro sagrado, que en este caso sería la Biblia. Con la conversión de todos los reinos germánicos al catolicismo, la Iglesia se convirtió en una gran fuerza política, económica y cultural, unificando la civilización europea. Fue fundamental la tradición ecuménica, es decir, la idea de que todo tenía un orden universal, todo seguía un orden universal. Esa tradición ecuménica es la que por lo menos se planteó también en los reinos, es decir, los reyes eran los gobernantes porque Dios los colocaba ahí y porque ese era el orden natural de las cosas. Muchas otras cosas más. Seguían esa tradición ecuménica, entregada por la creencia, la tradición judeo-cristiana. Pero también los germanos aportaron lo suyo, como un sistema de gobierno basado en la voluntad de los reyes, una organización social basada en las relaciones de reciprocidad y fidelidad, lo que vamos a ver en la próxima clase. Legaron también el ideal heroico que establecía que el respeto y la fama se ganaban siendo un gran guerrero. Recuerden que estos provienen de las tribus germanas, tenían la creencia en los dioses como Odín, Thor, eran guerreros, es decir, la forma de que ellos tenían, a diferencia de los judíos o cristianos, la forma que podían llegar al paraíso, que era el Valhalla para ellos, era morir heroicamente en batalla. Es decir, si uno moría de alguna otra cosa que no fuera en batalla, no terminaba yendo al paraíso, a diferencia como nosotros tenemos que la creencia nuestra es que hay que ser buena persona o creer en Dios para poder llegar al paraíso. No, ellos tenían la condición de ser heroicos, de morir en batalla y dar todo por su Señor, todo por su pueblo en batalla. Por eso es que la guerra en este tiempo pasó a ser una acción legítima de mucho valor, incluso económico. Es decir, que gracias a esta tradición germana se hizo famoso lo que es los caballeros, ir a la batalla, la lucha. También ayudó a que se formara lo que es las cruzadas, que también vamos a ver. Es decir, que gracias a la tradición, compartieron la tradición greco-romana, judeo-cristiana y germana, se creó todo el nuevo mundo que vamos a ver a partir de la Edad Media.